Amén, gloria a Dios. Pues vamos a empezar, vamos al estudio capítulo 24 del libro de Hechos. La semana pasada pudimos ver el capítulo 23. Sí, vamos a retomar un poquito el capítulo 23, parte del 22. Le acuerdo que Pablo lo tenían rodeado los judíos cuando había regresado a Jerusalén. Le habían echado mano los judíos, lo querían golpear, lo mandan al tribuno. Después del tribuno hacen un concilio para juzgar a Pablo, pero se acuerdan que a Pablo lo querían matar, hacen un complot también para matar a Pablo, y el tribuno pues dice, ¿sabes qué? Antes de que algo le pase, se lo envío yo al gobernador Félix para que él pueda con su sabiduría ver cuál es el asunto, porque yo no le entiendo, básicamente dijo el tribuno, así. Entonces vamos a empezar el capítulo 24, donde llega Pablo a las manos del gobernador Félix, que era el gobernador de aquella región, y era un gobernador que era un poco corrupto. Al ratito vamos a ver por qué. Después lo dice en el versículo, los versículos finales, dicen que él esperaba que Pablo le diera algún dinero, ¿verdad? Para poderlo soltar. Entonces, pues bueno, vamos a leer este capítulo 24 de Hechos. Vamos a leerlo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos enseñe y nos revele esta palabra, porque solamente a través de la lectura de tu palabra, Señor, y la revelación del Espíritu Santo es como podemos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Y te damos gracias, porque a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo podemos nosotros comprenderla, entenderla para vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Bueno, 5 días después de que, acuérdense que esos 5 días fue cuando querían matar a Pablo, y Pablo perdón, el tribuno se lo, eh, se lo lleva al gobernador Félix. Entonces, cuando llega con Félix, el gobernador Félix le dijo, Pablo, ya te oiré después cuando vengan tus acusadores, ¿ok? Entonces, 5 días después de que llegó Pablo ahí, entonces vinieron los sacerdotes y vino el sumo sacerdote. Fíjate nomás la importancia de la gente, de estos judíos que querían matar a Pablo, que tuvo que venir el sumo sacerdote. No solamente tuvo que venir el sumo sacerdote, dice que trajeron a un orador. ¿Sabes lo que es traer un orador? Es traer una persona que mueve emociones. Una persona, es como decir que un conferencista que mueve emociones y que te motiva y todo ese tipo de cosas, bueno, un conferencista que sabe hablar bastante bien, sabe cuándo subir los tonos, bajar los tonos, sabe presentar muy bien algo porque él es orador. No sé si me explico, ¿ok? Bueno, entonces fíjate bien lo que quieren hacer con Pablo. Trajeron al sumo sacerdote para decir, Félix, gobernador Félix, no solamente ha venido un sacerdote, sino que vino nuestro sumo sacerdote. Y dos, hemos traído a un orador elocuente, alguien elocuente que sabe presentar muy bien las cosas para que tú veas lo malo que es este hombre. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que Pablo dice, a la verdad, a los corintios les dijo, a la verdad ustedes me ven como débiles y tal vez en presencia física sí soy débil, pero en carta soy más fuerte, ¿verdad? Entonces, Pablo, mucha gente piensa, muchos de los eruditos piensan que Pablo en presencia física no era una presencia tan como nosotros lo podemos entender a veces que era tan recio por las cartas. Pablo era una presencia más calmada y más tranquila en presencia física, y por carta Pablo era más aventado y Pablo les decía así directo, ¿verdad? A lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Pero en presencia mismo, Pablo les dice, muchos de ustedes dicen que yo hasta soy débil en presencia, pero van a ver cuando esté allá para que vean que yo no soy débil en presencia ni ese tipo de cosas. Entonces, Pablo, fíjate lo que quiero que entiendas, lo que eh, los judíos contrataron a un orador para eh,
digámoslo, hacer todo un caso para que Pablo pareciera culpable. ¿Ok? Esto nos lleva también a la parte que Dios, no importa quién esté contra ti, Dios está contigo y si Dios está contigo, no te preocupes. No importa quién contraten, no importa los especialistas que contraten, no importa a todo aquello que pueda parecer que te van a acabar y a poner la lápida en la cabeza, Dios está de tu lado. Versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Fíjate este orador que se llamaba Tértulo, fíjate este orador. Este orador empezó alabando al gobernador Félix, ¿ok? Como quien dice, empezó adulándolo. Entonces, ¿te das cuenta la clase de orador? Cuando tú, cuando tú, este, se puede decir, cuando tú adulas a una persona que está acostumbrada al poder y que le gusta que lo adulen públicamente, entonces, pues imagínate, bueno, eso es lo que estaba haciendo ese orador. Por eso los judíos, los sumos sacerdotes y los del concilio contrataron a un orador. Versículo 4. Pero por no molestarte más, largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Fíjate, en el versículo 3 le dice, oh, excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de gran paz. Y luego en el versículo 4 es, te voy a explicar rápidamente el caso porque tú tienes sabiduría y tu sabiduría es una sabiduría buena. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Fíjate lo que está diciendo. Este orador ya está diciendo, Pablo es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, en otras palabras, vamos a ponerlo en tiempos actuales, ¿ok? Para que entiendas un poquito. Está diciendo, este hombre es un promotor de la violencia, es un promotor de la violencia y es un promotor que le gusta hacer divisiones en la sociedad y no solamente divisiones aquí y allá, sino por todos lados. Y es de una secta, es el cabecilla, es el líder de algo. ¿Sí me explico? Pobre Pablo, lo pusieron como un jefe de capos, haz de cuenta, Pablo. Bueno, eso es porque el orador primero aduló a Félix, segundo le dijo, tú tienes toda la sabiduría y yo sé que tú vas a juzgar bien, entonces déjame te presento ahora sí el caso, que este hombre es de lo peor y de lo peor, haz de cuenta. ¿Te das cuenta de esa acusación? Bueno, quiero hacer una aclaración. En el versículo 5 dice de la secta de los nazarenos, ¿ok? Te recuerdo que por esas fechas, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tal vez unos 30, 40, por ahí, unos 20 o 30 años por ahí, no recuerdo muy bien la fecha, pero bueno, había muchas personas que se levantaban en contra de los romanos, ¿ok? Hacían unas revueltas, como una mini revolución. Por eso te acuerdas de Barrabás, el que cuando Jesucristo iba a ser crucificado, que le pusieron a Barrabás. Bueno, Barrabás era uno de esos de la revuelta, ¿ok? Bueno, entonces seguía existiendo mucha revuelta. De hecho, después de la muerte de Pablo, por ahí, el templo de Jerusalén fue arrasado y acabado por los romanos porque había tantas revueltas, ¿ok? Entonces lo está acusando. Fíjate lo que hizo este orador. No solamente lo acusó de cosas que ni qué. O sea, él venía a ser acusado por algo en contra de la ley de los judíos, pero este orador cambió las cosas y lo puso como digámoslo, como una persona que es un líder que quiere desestabilizar el gobierno romano de ese entonces. ¿Ok? Para que te des una idea. Te vuelvo a repetir, tanto era que existían estas sectas de personas que hacían estos movimientos que te digo que unos años después destruyeron todo el templo de los judíos para darle su merecido a los judíos, ¿ok?
porque de tantas sublimaciones que había, ¿ok? La secta de los nazarenos, dice nazarenos, déjame hacerte una observación. Nazareo no es lo mismo que nazareno, ¿ok? Cuando se dice que Jesús de Nazaret era nazareno, igual que esto es nazareno, es que significa que viene del pueblo de Nazaret, nació en Nazaret, ¿ok? Pero en el Viejo Testamento te vas a topar con muchos de que él era nazareo. O sea, la diferencia entre nazareo y nazareno es totalmente diferente. Nazareo significa una persona consagrada a Dios. Es decir, cuando tú se acuerdan como el profeta Samuel, que su mamá Ana lo consagró para Dios, él era nazareo, por así decirlo. Pero bueno, en los nazareos en aquellos entonces no se cortaban el pelo, tenían el pelo largo, vivían solamente para Dios, nunca se casaron, etcétera, 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 muchas cosas. Y nazareno significa que viene de Nazaret, de la región de Galilea. ¿Ok? Versículo 6. Intentó también profanar el templo. Acuérdate que lo están acusando. Ahora, primero te acusé de que quiso hacer algo en contra de la nación romana. Ahora lo voy a acusar de que quiere hacer algo en contra de los judíos. Fíjate que, fíjate la labia de este orador. Primero alaba al procurador, perdón, al gobernador Félix, diciéndole toda su majestad y lo que sea. Después lo acusa en contra de algo de la nación romana a la cual el gobernador Félix tiene que responder y dar cuentas. Y después, al último, mete la parte por la cual verdaderamente Pablo lo estaban acusando, que era en contra de la ley de los judíos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Fíjate lo que él, el orador, utiliza la palabra con gran violencia. Si te acuerdas, cuando estábamos leyendo el capítulo 23, 22 sobre todo, y 23, te das cuenta que Pablo nunca hizo violencia y el tribuno nunca hizo violencia. Los que estaban haciendo violencia eran los judíos que lo querían matar y querían matarlo, entonces por eso estaban haciendo violencia. Y cuando el tribuno, en aquel entonces, el tribuno que vino a rescatar a Pablo, tuvo que meter al ejército romano para sacar a Pablo de ahí. ¿Te das cuenta cómo este orador cambia todas las cosas? Versículo 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo de ser así todo. ¿Te das cuenta? Había un complot donde el orador, vino el sumo sacerdote, el orador empieza a acusar a Pablo y luego también todos los demás judíos dijo, sí, sí, así fue, así es, así fue como está diciendo el orador. Déjame decirte muchas veces que el enemigo quiere acusarte y parece que el enemigo va a ganar. ¿Por qué? Porque trajo un orador, trajo al sumo sacerdote y aparte hay muchos judíos que están diciendo, fue así como dijo él. Hay veces, yo no sé la situación que es, vamos a hablar un poquito ya más personal, quitando ahorita esta parte, porque Dios me está hablando de ese tema. Hay veces que el enemigo parece que viene en una formación muy derechita contra ti y que parece que no hay salida. La Biblia dice, entrará por un camino y saldrán corriendo por siete. Es decir, cuando veas que el enemigo se forma en contra tuya y va derechito contra ti, en cualquier situación que estés enfrentando, Dios te dice, no tengas miedo, entrará por un camino, pero saldrá por siete. Es decir, el enemigo no te hará nada. La Biblia dice en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Así es que cancelarás toda lengua y arma que se levante contra ti, porque esa es la herencia que yo les doy a mis siervos, la victoria, dice el Señor. Así es que si tú pones tu confianza verdadera en Jesús, no importa si el enemigo parece que tiene todos los cabos atados, no importa si el enemigo parece que está bien estructurado para acabarte, no importa la situación que estés pasando, si no ves de dónde, la Biblia acuérdate que dice, alzaré mis ojos a los cielos, porque de los cielos viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra, ¿verdad? Y lo dice, pero mi ayuda viene de los cielos. En aquel entonces, cuando estaban unas aldeas, iban a ser atacadas, lo que hacían era voltear a las montañas a ver si un pueblo
venía a rescatarlas, porque cuando ya sabían que los iban a atacar, mandaban personas hacia los pueblos cercanos o ciudades cercanas para que vinieran a ayudarlos. Entonces, cuando ya venía el enemigo a atacarlos, ellos tenían que alzar sus ojos a las montañas para ver si venía un aliado a ayudarlos. Pero bueno, en el pueblo de Israel no era así. El pueblo de Israel no volteaba a ver las montañas. El pueblo de Israel volteaba al cielo para hablar a Dios y decirle, Dios, tú eres nuestro Dios. ¿Para qué voy a voltear a ver las montañas? Puede venir un ejército mucho más grande y aún así vamos a perder. Pero si yo miro los cielos y te miro a ti, vamos a ganar. A veces el enemigo parece que viene contra ti bien ordenado. Parece, como ahorita Gabriela nos estaba contando, que Dios la sanó de la tuberculosis y todo eso que nos estaba comentando. Y de eso, gloria a Dios. Este, y de la otra enfermedad que no recuerdo el nombre, pero gloria a Dios, parece que el enemigo viene bien armado con una información que te da el médico, donde dice, mira, aquí está el reporte médico, donde toda tu familia te está diciendo, pues mira, es el médico, vete a checar con otro médico y el médico también te saca otro reporte donde estás enfermo, etcétera, etcétera. Pero si tú volteas a ver tu esperanza a la medicina, lo más probable es que vayas a morir. Les recuerdo, la medicina no está hecha para curar. La medicina está hecha para seguir tratando a las personas. ¿Ok? Entonces, si tú pones tu confianza en el médico es humano. Pero si tú aprendes a poner tu confianza en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, así como ella dijo, yo oí esa palabra que Dios te dio para mí, pastor, la de 1 Pedro 24, que por sus llagas fuimos sanados, yo la creí, dice, y ya no tengo nada. Fui al doctor y el doctor me dijo que estoy bien, gloria a Dios. Bueno, el enemigo parece que viene estructurado contra ti, pero si tú decides creerle a Dios, nada de eso te puede tocar. Amén. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, gracias Espíritu Santo, ¿por qué? Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Aquí ya está Pablo hablando, diciendo, Pablo también dijo, mira, pues si esto orador lo aduló, déjame yo también le digo algo. Y le dijo Pablo bien sencillo, como tú eres juez, es decir, Pablo le está diciendo, tú te has enfrentado a tantos casos y los has podido resolver esos casos. Entonces tú tienes digámoslo, experiencia en todo esto. Entonces dice Pablo, déjame con buen ánimo, hago mi defensa. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Por qué Pablo le dice, como tú puedes cerciorarte? Pablo le está invitando al gobernador Félix, a que averigüe, que no solamente se quede con la información que le están dando estos judíos que vinieron a acusarle, sino Pablo le está diciendo, tú puedes cerciorarte, puedes hacer una investigación acerca de mí y te vas a dar cuenta y lo que yo te estoy diciendo es verdad. En otras palabras, lo que ellos te están diciendo, te vas a dar cuenta que no es verdad porque no tienen bases, pero lo que yo te estoy diciendo, tú puedes buscarlo y buscar y entender que es efectivamente correcto. Versículo 12. Versículo 11 otra vez. Y como tú puedes asegurarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo está refutando lo que lo estaba acusando el orador, de que era líder de la secta de los nazarenos y que estaba causando disensiones y todo ese tipo de cosas. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Pablo está diciendo, mira, ni en el templo yo estuve causando ninguna división. No solamente ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, no hubo un lugar alguno en el que yo estuviera causando lío. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Verdad? Y Pablo está diciendo, ni te pueden acusar las cosas de que ahora me acusan. A Pablo lo estaban acusando falsamente porque le tenían envidia. El enemigo quería acabar con Pablo, pero Dios tenía un propósito. ¿Se acuerdan hace tiempo atrás cuando leímos y que le dijo que se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo y le dijo, Pablo, no te preocupes, no te van a hacer daño a nadie? ¿Por qué? Porque es necesario
que vayas a Roma a llevar tu testimonio, mi testimonio. Pablo sabía en quién había confiado. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Versículo 14. Pero, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. Aquí vamos a ver dos cosas. Es la segunda vez aquí en el perdón, en el libro de Hechos que vemos la palabra camino. La primera está en el capítulo 22, versículo 4, que lo vamos a leer también un poquito. Dice ahí, cuando Pablo está relatando su conversión, dice Pablo en el capítulo 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y mujeres. Ahora, en el capítulo 24 nos estamos leyendo, Pablo está hablando ahora de este camino, dice, pero esto te confieso, que según el camino, a los cristianos se les conocía por el camino. Les decían, ese está en el camino. ¿Por qué? Acuérdense que en Juan capítulo 16, perdón, capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo muchas veces les decía a las personas cuando iba caminando y las sanaba, las personas le seguían por el camino. Entonces también le seguían por el camino. Entonces el camino se le empezaron a llamar a los cristianos que eran seguidores de Cristo Jesús. Si te das cuenta, también la Biblia dice en capítulos anteriores, que no me acuerdo si el capítulo 3 o 14, que por primera vez fueron llamados cristianos, se les llamó a los seguidores de Jesús. Entonces, a nosotros, los cristianos, se les conocía también, a los cristianos de aquella época se les conocía como el camino, porque andaban en el camino, en Jesús, andaban en Jesús, ¿ok? Dice ahí, pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres. Aquí hay algo bien importante. Para nosotros servir a Dios, tenemos que andar en el camino. Y servir a Dios no me refiero con servir en la iglesia o predicar su palabra o esto que el otro. Servir a Dios me refiero a darle tu vida a Cristo y que lo que Cristo empiece a hablar a tu vida, tú lo empieces a obedecer a Él. ¿Ok? Eso es servir a Cristo cuando yo le obedezco. Entonces tú tienes que estar en el camino, dentro del camino. No puedes estar fuera del camino, tampoco puedes estar con un pie dentro y otro fuera. Tenemos que estar dentro totalmente. Versículo 14, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas. Pablo está diciendo, es que no hay nada malo. Yo creo todo lo mismo que los judíos creen, solamente que los judíos no tienen la revelación de que Jesús es el Mesías que hablaba el Viejo Testamento. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de haber, de, perdón, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo lo que está haciendo es defendiendo su caso, diciendo, mira, Félix, yo, yo no, yo no ocasioné nada de lo que ellos te dicen de las peleas, de las contiendas, de nada de divisiones, ni de secciones, ni nada de eso. Yo lo que estoy hablando, dijo Pablo, es que yo creo exactamente lo mismo que los judíos. Yo fui judío o yo soy judío, dijo Pablo, pero yo creo también en lo que dicen las escrituras y por eso estoy creyendo en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo ahí de otra manera, ¿ok? Dice versículo 6, dice, por eso creo en la resurrección de los vivos y de los muertos. Es decir, creer en la resurrección de los vivos y los muertos significa que va a haber un juicio de Dios y que todos vamos a estar en ese juicio, es lo que Pablo decía. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí se los expliqué la vez pasada cuando hablamos poquito de este tema en el capítulo 23, versículo 21, perdón, capítulo 23, versículo 1, que cuando Pablo está ahí platicando con el concilio, dice Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
Pablo en el capítulo 23 está diciendo que él ha vivido con toda buena conciencia. Y lo aquí en el versículo 16 del capítulo 24 nos dice Pablo, dice que él procura siempre tener una buena conciencia. Conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la voz de nuestro espíritu. Dios le ha dado un espíritu a todo ser humano y esa voz se llama la voz, perdón, y esa voz chiquita de tu espíritu, del espíritu que Dios te ha dado, se llama conciencia. Cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo, porque tú invitas a vivir a Jesús a tu corazón y viene el Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu con el Espíritu Santo tienen comunión. Y es por eso que nacimos de nuevo y su Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo en un espíritu nuevo y santo para Dios. ¿Ok? Y esa voz de la conciencia es muy parecida, digámoslo, es la que más nos habla. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo y nuestro espíritu se conectan, se hablan mutuamente entre ellos y nos revelan todas las cosas de Dios, ¿ok? Entonces, la voz de la conciencia, cuando tú y yo cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, es una voz segura que nosotros tenemos que seguir. No es una voz en el alma, en mi mente, no es una voz en mi mente, es una voz dentro de mi espíritu que se ha conectado con el Espíritu Santo y que toda la información de Dios me la está trayendo. La Biblia, muchas personas piensan que el Espíritu Santo es el que convence de pecado al cristiano y eso no es verdad. La Biblia nos dice en Juan capítulo, lo voy a leer tantito, la Biblia nos dice en Juan capítulo, creo que es 16, sí, Juan capítulo 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia, no a los cristianos. Es decir, cuando tú no eres nacido de nuevo, cuando tú eres, cuando estás en pecado tú, no les da tu vida a Cristo Jesús, y cuando escuchas la palabra de Dios y tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, ahí el Espíritu Santo te está convenciendo a ti que eres del mundo para que entregues tu vida y de que tienes pecado. ¿Me explico? ¿Me explico lo que estoy explicando? Bueno, una vez el Espíritu te convenció de pecado, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú ya eres cristiano, el Espíritu Santo ya no te convence de pecado. Entonces, pastor, ¿quién es el que cuando peco, eh, pues traigo ese remordimiento, esa cosa? Se llama la conciencia, la voz de la conciencia. Y lo podemos encontrar algo rapidísimo, una en primera de Juan. Ya me está pasando. Primera de Juan, podemos ir a Primera de Juan, ahí digo, si no, se la leo. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, ok, ¿qué es el corazón? El corazón es el espíritu del hombre. ¿Quién es la voz del espíritu? Es la conciencia. Te dije ahorita, ¿qué es la conciencia? La voz de tu espíritu, nacido de nuevo en Cristo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Te estás dando cuenta? 1 Juan capítulo 3 versículo 19 al 20. Es decir, cuando tú pecas siendo cristiano y sientes esa vocecita que te está acusando, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está así, pecaste, arrepiéntete. No, es el espíritu del hombre hecho nuevo y que ya no acepta el pecado y que es santo y tan pronto peca, te dice, Adrián, arrepiéntete porque pecaste contra nuestro Dios. Y tú te quedas así, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convenció antes de Cristo. En Cristo nos habla nuestra voz de la conciencia, la voz del espíritu, de nuestro espíritu. La Biblia dice que el hombre es espíritu, posee un alma, mente, emociones y voluntad y vive en un cuerpo. Cuando Jesucristo murió, le dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Cuando Jesucristo estaba siendo, perdón, cuando Esteban estaba siendo pedrado y matado por Pablo y todas las demás personas,
subió el espíritu. Entonces la Biblia dice que tú y yo somos espíritu, poseemos un alma, mente, emociones y voluntad y vivimos en un cuerpo. ¿Ok? Te voy a leer otro versículo rapidísimo en Romanos 8, capítulo 8, por favor. Versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu con E mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo con nuestro espíritu se unen, el Espíritu Santo le manda la información a la voz de nuestro espíritu y nuestro espíritu nos la comunica. ¿Ok? Bueno, Pablo está diciendo, yo delante procuro tener buena conciencia. ¿Cómo puede tener buena conciencia un hombre que mataba cristianos tiempo atrás? ¿Cómo puede procurar? Sencillo, el que está en Cristo es una nueva creación. Tus pecados pasaron y aquí eres hecho nuevo. ¿Me estás entendiendo? Cuando una persona verdaderamente le ha dado su vida a Cristo Jesús y está caminando en los frutos de justicia de la palabra de Dios, entonces tu pasado quedó enterrado, tu pasado quedó atrás. No permitas que el diablo te lo vuelva a traer a la cabeza. Tú debes de procurar tener buena conciencia. La pregunta es, ¿cómo procuro tener buena conciencia? Uno, caminando en el camino de Cristo. Lógicamente, a veces voy a cometer errores. Por ejemplo, hay veces en las que yo puedo tener un día pésimo, malo, y de repente alguien me habla y le grité mal, ¿ok? Le grité de más y, te quedo así, ay, pues, si escucho el diablo me dice, ¿cómo? Si tú eres pastor, ¿cómo siendo pastor le hablas mal? Y si toda la noche lo dejo y toda la tarde lo dejo, voy a estar, sí, cierto, qué mal pastor soy un pésimo pastor, no, ¿por qué hice eso? No, 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 no. Y así, ¿cierto? Pero si yo oigo a la voz de mi conciencia, la conciencia con el Espíritu Santo viene, me habla y me dice, Adrián, lo que hiciste estuvo mal, pídele perdón, que tu Padre Celestial ya te perdonó. Entonces yo voy no con un sentimiento de condenación, voy con un sentimiento de pedirle perdón porque hice algo mal. Y aunque ella no me acepte el perdón, Dios ya me perdonó. ¿Ok? Entonces, perdóneme, señorita, fulanito tal, por gritarle, no fue mi intención. Discúlpeme y gracias. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo orar? Etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Eso es como procuramos tener buena conciencia. Primero, siguiendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Y segundo, no dejando que el diablo nos acuse de cosas que no deben de ser y que Dios ya nos perdonó. Todo nuestro pasado fue perdonado en Cristo Jesús, inclusive nuestros pecados presentes, Dios ya lo perdonó. Fíjate lo que dice 1 Juan, capítulo 1, para que veas. Ahí Juan, capítulo 1, versículo este, 8. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano peca todos los días, pero no peca deliberadamente ni practica el pecado, sino cometemos error. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad o injusticia. ¿Te das cuenta? Él la limpia, la quita completamente. No la deja ahí, la quita. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es decir, si alguno comete un error, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Sencillo, ¿ok? Entonces, así es como Pablo procuraba tener buena conciencia delante de Dios. Y tú y yo tenemos que practicar la buena conciencia. Versículo 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna en mi nación y presentar la ofrenda. Versículo 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos
debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pablo lo que le está diciendo es, mira, esto fue lo que pasó, gobernador Félix. Y estas personas que fueron las que me encontraron en el templo y que me estaban acusando en su momento en el templo, no son las mismas personas que me están acusando ahorita. Por eso dice Pablo, ellos debieron de venirme acusado, pero no vinieron porque saben que no pueden encontrar nada. En cambio, tuvo que venir el sumo sacerdote como el hombre más importante de los judíos y segundo, tuvo que venir un orador importante, elocuente, para convencer al rey, al gobernador, perdón, de que Pablo era alguien malo. Versículo 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Pablo le está diciendo, también le está dando información y le está diciendo, no solamente que estoy compareciendo ante usted, gobernador Félix, sino también ya comparecí ante el concilio y no hallaron nada mal, no me pudieron acusar. Versículo 21. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos, pero cuando uno habla de la resurrección de los muertos es porque está hablando del tema de Jesucristo, de que Jesucristo en el día de la resurrección va a levantar a sus muertos, ¿ok? Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, es la segunda vez que hallamos el camino en este capítulo y es la tercera vez que hallamos el camino en el libro de Hechos. Fíjate que Félix conocía muy bien el camino, conocía muy bien acerca de Jesucristo. Les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Es decir, Pablo está diciendo, perdón, el gobernador Félix está diciendo, ¿sabes qué? Yo conozco lo que Pablo está hablando y creo que no hay ningún mal. Pero voy a mandar a traer al tribuno Lisias, para que me dé más información. Versículo 23. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Te das cuenta del favor de Dios? Aquellos contrataron a un orador. Vino la persona más importante de la religión judía, el sumo sacerdote, y ni aún así pudieron hacerle nada a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía un plan para Pablo y ya se lo había revelado a Pablo y le había dicho a Pablo, Pablo, tú de cierto tienes que ir a Roma y vas a testificar. Cuando tú crees la palabra de Dios, por ejemplo, ahorita el caso de Gabriela, cuando tú crees la palabra de Dios, que dices que por sus llagas yo fui sanado, no importa cómo venga el enemigo contra ti con enfermedades, con problemas, con situaciones, tú le crees a Dios. Y cuando tú le crees completamente a Dios, déjame decirte, su palabra es verdad y no hay nada que pueda venir en contra de la palabra de Dios. Y así como Pablo estaba enfrentando a un orador que contrataron y al sumo sacerdote y a todo el concilio y Pablo solo, fíjate Dios cómo le dio favor, porque Pablo conocía que ese no era su fin. Pablo conocía y sabía que ese no era su fin. Lo mismo Dios te dice a ti, no sé el problema que tú estés pasando, la situación, la enfermedad, la situación económica, familiar, lo que tú estés pasando, ese no es el fin. Lee la palabra de Dios y créela, porque solamente Dios tiene marcado tu destino y es para darte cosas de bien. Dice la palabra, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes para hacerles bien y darles el futuro que esperáis. Amén. Jeremías 29:11. Después dice aquí, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle. ¿Te das cuenta? Dios le dio el favor cuando esto lo querían acusar y matar. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ok, fíjate que este gobernador, después que se fueron los judíos,
le dijo, explícame un poco más acerca de Jesucristo, porque la mujer era judía. Acuérdate que en el versículo 22 dice, dice Félix que estaba bien informado acerca de este camino. Félix ya estaba teniendo comezón de escuchar acerca de Jesucristo. Después también en el capítulo más adelante, en el capítulo 24, 26, perdón, Pablo también ya casi convence al rey Agripa. Al rato, en las próximas semanas vamos a leer acerca de eso. Pablo estuvo muy cerca de convencer al rey Agripa y Pablo estuvo muy cerca de convencer también al gobernador Félix. Pero ¿qué fue? ¿Por qué el gobernador Félix no quiso dar su vida a Cristo Jesús? ¿Sabes por qué? Porque amó más su malicia. Fíjate lo que dice ahí, versículo 24 otra vez. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo, es decir, cuando Pablo empezó a enseñarle acerca de la justicia, de todo lo bueno de Dios, de todo lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo, del dominio propio, de que el hombre tiene que aprender a tener dominio propio, de que el hombre no puede estar haciendo lo que él quiere, sino que le tiene que dar su cuerpo como el sacrificio vivo a Cristo Jesús. Y del juicio venidero, y que Dios va a juzgar todas las obras de aquellas personas que hacen lo malo y que no se arrepienten. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Te das cuenta? Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Quiero que entiendas una cosa. Él amaba el dinero. Él era un hombre que a lo malo le llamaba bueno y a lo bueno le llamaba malo. Él era un hombre que estaba acostumbrado a la corrupción, por eso quería corromper a Pablo. Déjame decirte una cosa. Cuando te para un oficial de tránsito, ¿aceptas tu culpabilidad o sacas un billete para que te saque el apuro? Cuando tienes algún problema, una situación, en lugar de enfrentar el problema, buscas un atajo de corrupción. El apóstol Pablo nos enseña que la corrupción no debe estar en los hijos. Si nosotros estamos enfrentando un problema, confiemos en Dios. Y si cometí el error, enfrentémoslo, que no estamos solos. ¿Se están dando cuenta? Sé que es difícil, pero aprendamos a vivir una vida libre de corrupción. El gobernador Félix amaba más su corrupción que a Dios. Fíjate, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo, todos conocen Juan 3:16, pero vamos a leer el otro versículo que está ahí, que es el del 17 en adelante. Fíjate lo que dice. Dice, dice, versículo 18. El que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, y esta es la condenación, fíjate aquí lo que quiero llegar, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí Félix tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús, pero él no quiso aceptar porque amaba más su falta de dominio. Y con esa falta de dominio se refería también, pues se pudo referir desde pecados sexuales, es decir, adulterio, orgías. De hecho, se conoce que los romanos tenían la clase romanas como gobernadores y ellos tenían fiestas de orgías, utilizaban a las mujeres para sus deleites. ¿Sí me explico? Entonces, lo más probable es que Pablo se estaba refiriendo a eso al gobernador Félix, ¿ok? Y cuando Pablo le estaba diciendo acerca de la justicia, de lo que Dios llama bueno y de lo que Dios llama pecado, él no lo quiso entender, él amó más el pecado, él amó más su falta de dominio propio.
y él amó más sus malas obras, por eso no quiso venir. Acuérdate que dice, le llamaba varias veces esperando recibir de Pablo dinero. Versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Por qué le dejó preso? Porque dijo, bueno, Pablo no me va a dar nada, déjame por lo menos quedo bien con los judíos. Le interesaba más quedar bien con los judíos que con Dios. ¿Y por qué te digo? Porque acuérdate que Félix conocía del camino. Pablo le habló de Jesucristo y él amó más quedar bien con los hombres. La pregunta que le hago es, ¿usted ama más quedar bien con el mundo antes que a Dios? Porque si usted es un hombre como Pablo o una mujer como Pablo, usted debe amar más a Dios. Y no importa el problema o la situación que esté viniendo, así venga bien ordenado, como vino el sumo sacerdote contra Pablo con un orador y vinieron todos los del concilio, Dios no va a permitir que le haga nada. Pero si usted ama más al mundo que a Dios, tenga cuidado, porque entonces lo que usted está enfrentando, lo está enfrentando sin Dios. Pablo sabía a dónde iba porque conocía en quién ha confiado y que él era fiel para cumplir todo lo que le había prometido. La pregunta que le hago otra vez es sencilla. ¿Usted conoce a aquel que le ha hablado? ¿Usted conoce el propósito de Dios en su vida? Porque si usted conociera el propósito de Dios en su vida, usted sabría que esa enfermedad que usted tiene no va a acabar en muerte. Ese problema que usted está enfrentando tampoco va a acabar en un problema difícil o algo que no pueda, porque Dios le ha dado un propósito y tiene planes para usted como Pablo. Usted debe de aprender a confiar como Pablo en los momentos difíciles en Dios. No importa que el enemigo venga por un frente, saldrá por 7 lados diferentes. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere y bienvenido a tu programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Con esto acabamos el tema de hoy. Ya nomás nos faltan 4 capítulos más y acabamos el libro de los Hechos. Eso quiere decir que vamos en la semana 24, gloria a Dios. Este, estamos hablando de 6 meses, ¿no? O algo así, ¿o cuánto? Se me fue, pero bueno, si son 5 por 4, 20, sí, estamos hablando de 5 semanas, 20 más o menos, como 6 meses, gloria a Dios por que nos ha permitido estar aquí fielmente. Le mando un fuerte abrazo, que Dios me lo prospere, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este estudio, por la palabra que nos has dado, gracias por la enseñanza, que esta palabra, Señor, se quede en nuestros corazones y que a través de ella podamos nosotros, Señor, hacer con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes poner fin al video, por favor, hermano?